Gracias por estar con nosotros en Diálogo Abierto. Y ahora, como habíamos adelantado, estamos con Javier Echevarría. Vamos a hablar del COVID también, un poquito del amor y el dolor. Buenas noches, ¿cómo estás, Javier? No, muchas gracias por invitarme. Y una cosa, cuando tú mencionas vamos a hablar un poco del COVID, de pronto la gente apaga el televisor. No, porque nadie quiere hablar de eso. Vamos a ver de la resiliencia. Es como si no hubiera existido, ¿no? Pero es importante hablar de la pandemia. Así es. Pero después de que ya pasó, es importante que nos ocupemos de las secuelas, porque no solamente la pandemia, todas las dificultades, o sea, desde hace 3 años que hemos estado recibiendo malas noticias, hemos vivido con incertidumbre. Eso ha implicado heridas profundas y todo el país está en un proceso de duelo. ¿Duelo de qué? Puede ser en el COVID por gente que se ha ido, pero no solamente es eso, es que el ser prepandémico ya desapareció. Y tenemos que comenzar a ver a nuestro ser pospandémico con aprendizaje, con resiliencia, con autoconocimiento, y no tratando de olvidar todo lo vivido como si no hubiera existido, porque todo se va a volver a repetir. Y lo que has dicho es importante. Hay un duelo que no hemos terminado de curar o de procesar, ¿no? Y eso también, pues, como sociedad nos marca, que aparecen estos puntos ciegos que de pronto, no sé, ante algunos contextos se disparan. La obra habla de eso, de los puntos ciegos que tenemos. Sí, es decir, habla del duelo, ¿no? En términos generales, de lo que significa cuando algo cambia, porque también yo también pasé por muchas dificultades con la pandemia, como todos. Felizmente no hubo muerte de gente cercana, ¿no? Pero mi trabajo se modificó, es decir, yo una persona que vivía haciendo cosas presenciales, tuve que reinventarme. Como mucha gente, ¿no? Como todos, ¿no? Han pasado, ya la pandemia ya terminó, pero mi trabajo igual no es como en los tiempos prepandémicos, porque el Perú tampoco es como antes, o sea, Perú todavía está recuperándose, ¿no? Y también a nivel emocional y también a nivel físico, porque también yo no soy una persona que somatice mucho y de pronto somaticé todo. Toda mi experiencia. Apareció una ansiedad. Sí, y a nivel físico, ¿no? Cálculos vesiculares, es más, la voz comenzó a desaparecer porque el reflujo la comenzó a quemar, es decir, me pasaron muchas cosas y de pronto descubrí también, y por eso la obra habla de la resiliencia, pero también del vínculo con la madre. Porque yo me di cuenta que paralelamente, antes de la pandemia, durante un proceso largo, pues mamá yo me iba muy bien, pero tenía esa relación típica que tenemos donde la vas a visitar, pero no sabes bien de qué hablar, te irrita, te fastidia, mamá siempre hablando de lo mismo, pero mi mamá, bueno, hay que ser comprensivo. Hasta que comencé un proceso de descubrimiento a otros niveles con respecto a mi mamá, hasta llegar a niveles muy profundos, y cuando estábamos ya en amores locos, pero así que de como cuando era niño, porque mi adolescencia, adulto, era como todo, ¿no? La visita, pero hacía mi vida, yo soy como muy independiente, y ahora mi mamá, vino la pandemia. ¿No? ¿Pero pasó algo ahí? No pasó nada con ella, digamos, estuvo bien, pero me di cuenta que haber sanado el vínculo y la raíz me ayudó en la resiliencia. Y ahí es que empezó este trabajo de investigación personal y como psicólogo, donde, claro, la resiliencia te la enseña la madre, la resistencia el padre. ¿Y cómo la gente lo confunde, porque la resistencia es no caer. Estoy hablando de la función materna y paterna, puede ser intercambiada, pero la función paterna es aguanta, aguanta. Por eso es que la mayoría de los hombres la pasaron peor en la pandemia, porque dicen, yo no, duro, ¿no? Me quedo en la orilla, venga la ola que venga, nadie me tumba. Vino la primera ola, la segunda ola, te tumbó. Y se rompieron psíquicamente. Claro, se sintieron mal, ¿no? Claro, la función materna, como te digo, estamos hablando en términos generales, ¿no? Tiene que ver justamente con aceptar tus emociones, con soltar, con permitirte llorar, con aceptar la intensidad de las emociones. Y las mujeres y las madres, sobre todo, que saben lo que es el amor y el dolor desde el parto, saben lo que es nacer, saben lo que es renacer. Entonces, de pronto, atravesaron sintiéndolo todo y se recuperaron más pronto. Y para los duelos, ¿cuán importante es esto que has mencionado, lo de la resistencia
Y la resiliencia, claro, porque estoy pensando ya en todos los peruanos que algunos tenemos mamá o no tienen mamá, o en fin, ¿cómo se genera esa figura? En la resistencia, como te digo, ambas son necesarias. Evidentemente no se trata, yo a veces bromeo hablando del efecto Neymar, este jugador de fútbol que lo tocan y grita, ¿no? Claro. Es decir, en la vida hay que tener cierta resistencia, al dolor, porque también hay por supuesto, estamos en una sociedad donde no hay resistencia al dolor. O sea, te hacen así, soplan, ¡ay, Dios mío! Me quedo traumado porque me miró, ¿no? Claro. Hay una sociedad muy poco resistente al dolor. ¿Por qué? Porque en estos tiempos cada dolor tiene su pastilla. Entonces, así aguantas menos. Cuando no hay pastilla, aguantas más. Entonces hay que tener resistencia. No es negativa la resistencia, pero cuando ya no puedes más y necesitas soltar y necesitas caer, la resiliencia es la capacidad de doblarse, que los metales se doblen y regresen. Y que tú pidas ayuda, decir, ya no puedo más. ¿Tú dirías que a los peruanos tiene baja tolerancia al dolor en cuanto a que se hace loco? O sea, por ejemplo, esto del duelo que has dicho es también importante, ¿no? El COVID ya, en fin, ya no es una pandemia, pero no hemos hecho un proceso de cura, no nos hemos sanado, nos hemos hecho los locos, en fin. Eso es el tema de la resistencia. Claro, la resiliencia es pelearse con las emociones. Claro, enfrentarlas. Exacto. ¿No? Es como que somos la menos resiliencia hipócritas. te hace renacer como un mejor ser humano. La gente que está escuchando tendría que preguntarse, después de todo lo que hemos vivido, estos 3 años, ¿eres un mejor ser humano o no? ¿Qué significa un mejor ser humano? Tu capacidad de amar ha crecido, tu capacidad de empatía, tu capacidad de confiar, tu corazón se ha expandido, o ahora estás más resentido, con más dureza, más irritabilidad, más estresado, más desconfiado, el corazón más chico. Sí, y eso que suena medio romántico se traduce en verdad a ser más generoso, porque finalmente, y acá hay los recursos internos, ¿no? Las personas que pudieron hacer frente de mejor manera a la pandemia tenían recursos internos. Hay que alimentar esos recursos internos. Esta obra nos va a ayudar a eso. De eso se trata, de eso se trata. No, porque yo en este tipo de espectáculos son obras de teatro raras, ¿no? Porque son especies de talleres, conferencias. Soy como psicólogo y como actor. Cosas también dramáticas, mucho humor, la gente se ríe mucho, elementos testimoniales, la gente participa. Es decir, hacemos una co-creación, entonces tiene un contexto de sanación. Qué importante. Entonces la gente se va riéndose, emocionándose y después lagrimeando un poquito porque te conmueve y la lágrima te limpia el ojo. Cuando te limpia el ojo puedes ver mejor. O algo más, ¿no? Porque como tú dices, hay que construir esos recursos. Exacto. Ahora, a ti particularmente la pandemia te permitió esto. Claro. ¿Tú dirías que en los momentos difíciles aparece más la creatividad o ahí hay un elemento que es personal de cada quien? No. Mira, yo creo que, digamos, la vida, si tú la ves como un arte y la ves poéticamente, de ahí vienen los recursos. Porque es como encontrar la belleza detrás de lo feo y lo doloroso. No tienen todo el mundo que ser artista, pero hay un ser creador en todos. El ser humano es bendecido o condenado con su capacidad de crear. ¿Condenado por qué? Porque cuando no te gusta tu entorno, no quieres ver que tú has participado de la co-creación de eso. Entonces echa la culpa a alguien. Claro. Porque dice, no, yo no he creado nada, esto me pasó. Siempre ponemos nuestro granito de harina en lo que nos pasa. Claro, hay una cierta responsabilidad. Siempre. Así es. Javier, ¿dónde vas? ¿Dónde está la obra? Estamos en el Teatro Julieta hasta el 21 de mayo, es una temporada muy corta, de jueves a domingo. El plan es el siguiente, es en el Parque Kennedy, te vas a pasear al parque con tu mamá, ¿no? Si la tienes, aprovecha, ¿no? O con tu esposa o con tu esposo para que se genere una conversación diferente, la pasas bien. Hay personas que son resistentes, que no quieren ir pues a espacio de reflexión. Compras tu entrada en Joinas ahí del teatro, entonces no va a decir nada. Y la llevas. Ahí, y lo llevas. Se mueve un montón de cosas, luego te vas a comer y puedes tener las conversaciones importantes. Claro que sí. Entonces, ayer creo que han estrenado. El jueves hemos estrenado, ayer efectivamente. Y una cosa bien importante es que, ¿tú sabes cuál es el peor enemigo del teatro? ¿Cuál? La procrastinación.
Porque claro, las personas de pronto están escuchando y dicen, voy a ir. Oye, me llama la atención, voy a ir. Pestañeas estás en el 2030. Ahora sí, no hace 7 años terminó. Porque el tiempo pasa así. O sea, si uno no toma una acción inmediata, dura... Nada. Ya he tenido mi segunda función, quedan 10. Así es. No, además que estas cosas, como nos has descrito, ayudan a alimentar esos recursos internos que son nuestro capital. Ante la vida, en verdad, ese es el verdadero capital. Una obra de teatro que te hace divertir y a la vez es como un taller, una conferencia, un espacio de aprendizaje. Hace 4 años que no lo hago, no sé cuándo lo volveré a hacer. Estos son 3 semanas, se acabó. Sí, hay que ir. Sí. Bueno, muchas gracias, Javier, por haber estado con nosotros.